¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un pueblo nómada de las estepas decidiera adoptar una religión que no era ni cristiana ni musulmana en pleno corazón de la Edad Media? Esta es la historia extraordinaria de los jázaros, un imperio que desafió todas las convenciones de su época y que durante más de 4 siglos se convirtió en el guardián silencioso entre Oriente y Occidente. Sumérgete en esta primera parte de una saga épica que te llevará desde los susurros del viento en las estepas asiáticas hasta los ecos de las batallas que definieron el destino de Europa. En las vastas extensiones de Asia Central, donde el horizonte parece no tener fin y el viento arrastra historias de pueblos olvidados, nacieron los jázaros hacia mediados del siglo VI a.C. Imagina por un momento estas tierras infinitas. No había fronteras marcadas en mapas, sino territorios que se definían por la fuerza de las tribus y la resistencia de los caballos. Los jázaros eran un pueblo túrquico, hablantes de una lengua que resonaba con los ecos de otros grupos nómadas y formaban parte del poderoso Kaganato túrquico occidental tras la caída del Imperio Rourán en 552. Pero la historia de los jázaros no comenzó con gloria, sino con supervivencia. Estos nómadas vivían en un mundo donde la guerra y las alianzas cambiaban tan rápido como las estaciones. Cuando los vientos de conflicto soplaron desde el este, se vieron obligados a migrar hacia el oeste, llevando consigo sus rebaños, sus familias y sus tradiciones. No era solo un movimiento físico, sino una transformación cultural. Al mezclarse con grupos locales, iranios, urálicos y siberianos en las estepas pónticas y el Cáucaso norte, los jázaros comenzaron a forjar una identidad única que los distinguiría para siempre. Su sociedad giraba en torno a la vida pastoril, donde cada familia dependía de sus rebaños para sobrevivir. Pero no eran simplemente pastores pacíficos, también eran guerreros hábiles que realizaban incursiones cuando era necesario. Sus creencias se centraban en el chamanismo y la veneración de Tengri, el dios del cielo, una divinidad que representaba la inmensidad del cosmos bajo el cual vivían. Estos rituales no solo conectaban a los jázaros con lo divino, sino que también unificaban a las tribus dispersas bajo una cosmovisión compartida. Lo que hace fascinante este periodo es cómo un pueblo aparentemente pequeño logró posicionarse estratégicamente en uno de los cruces de caminos más importantes del mundo medieval. Mientras los grandes imperios de Bizancio, Persia y China luchaban por el control de las rutas comerciales, los jázaros se establecían silenciosamente en una región que se convertiría en el corazón pulsante del comercio euroasiático. Su capacidad de adaptación y su instinto para la supervivencia los prepararon para el destino extraordinario que les esperaba. Estos primeros años fueron cruciales porque establecieron los fundamentos de lo que se convertiría en uno de los imperios más tolerantes y cosmopolitas de la Edad Media. Los jázaros aprendieron temprano que la supervivencia en las estepas no dependía solo de la fuerza militar, sino también de la capacidad de negociar, comerciar y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esta flexibilidad cultural sería la clave de su éxito futuro y la razón por la cual su historia sigue fascinando a historiadores y aventureros del conocimiento hasta el día de hoy. La década de 630 marcó un momento decisivo en la historia mundial, aunque pocos lo supieron en su momento. El poderoso Kaganato Göktürk, que había dominado las estepas durante décadas, comenzaba a resquebrajarse bajo la presión implacable de la dinastía Tang china. En este momento de caos y oportunidad, los jázaros demostraron que tenían la visión y el coraje necesarios para cambiar su destino. Bajo el liderazgo de gobernantes como Irbis, posiblemente alrededor del 650, dieron el salto más audaz de su historia. Declararon su independencia.
Pero la independencia no se declara simplemente con palabras, debe conquistarse con acciones. Los jázaros comenzaron un proceso meticuloso de consolidación de poder en la región del Volga-Caspio, una zona estratégica que controlaba rutas comerciales vitales entre Europa y Asia. No lo hicieron solos. Con una mezcla brillante de diplomacia y fuerza, absorbieron tribus como los sabires y los búlgaros, creando una confederación que era mucho más poderosa que la suma de sus partes. Imagina este proceso como la construcción de un mosaico gigante, donde cada tribu aportaba sus propias fortalezas y tradiciones. El establecimiento de un sistema de tributos fue una jugada maestra que demostró la sofisticación política de los jázaros. En lugar de simplemente conquistar territorio, crearon una red de relaciones que les permitía extraer riqueza de sus vecinos mientras les ofrecían protección. Este sistema no era diferente al de los grandes imperios de la época, pero los jázaros lo implementaron con una eficiencia que sorprendió a sus contemporáneos. Los tributos llegaban en forma de pieles, esclavos, miel, cera y otros productos valiosos que fluían hacia los centros jázaros como ríos de riqueza. Lo verdaderamente notable de esta transformación es la velocidad con la que los jázaros pasaron de ser vasallos a convertirse en una fuerza soberana. En menos de 2 décadas habían creado un estado que rivalizaba con los poderes establecidos de la región. Su posición geográfica les daba una ventaja única. Estaban lo suficientemente lejos de los centros de poder chinos y bizantinos como para mantener su autonomía, pero lo suficientemente cerca de las rutas comerciales como para beneficiarse del intercambio constante de bienes y ideas. Este período de independencia temprana sentó las bases para todo lo que vendría después. Los jázaros aprendieron a navegar las complejidades de la política internacional medieval, equilibrando alianzas y enemistades con una habilidad que sería crucial en los siglos venideros. Su éxito en esta etapa no solo les dio territorio y riqueza, sino algo aún más valioso, la confianza de que podían competir con los grandes imperios de su época y salir victoriosos. El año 626 d.C. resonó con el estruendo de las armas en las murallas de Constantinopla, pero a miles de kilómetros de distancia, en las estepas del Cáucaso, se estaba forjando una alianza que cambiaría el curso de la historia. El emperador bizantino Heraclio, desesperado en su lucha contra el poderoso imperio sasánida de Persia, extendió la mano hacia un aliado inesperado, los jázaros. Esta decisión, que podría haber parecido arriesgada en su momento, se convertiría en una de las jugadas diplomáticas más brillantes de la era medieval temprana. La alianza no era solo un acuerdo sobre el papel, se materializó en acciones concretas y devastadoras. En 628, las fuerzas jázaras acompañaron a los bizantinos en una campaña que culminó con el saqueo de Tiflis, la actual Tbilisi. Imagina la escena: jinetes jázaros galopando junto a soldados bizantinos, sus diferentes armaduras y estandartes creando un espectáculo que debió haber aterrorizado a los defensores persas. Este no fue solo un éxito militar, fue el debut de los jázaros en el escenario mundial, su presentación como una fuerza que los grandes imperios debían tomar en serio. Las ganancias territoriales que siguieron fueron sustanciales, pero aún más importante fue el prestigio que los jázaros ganaron. De repente, ya no eran solo otro pueblo nómada de las estepas, eran aliados reconocidos de Bizancio, una de las potencias más sofisticadas del mundo mediterráneo. Este reconocimiento abrió puertas que habían estado cerradas durante siglos. Los jázaros comenzaron a aparecer en las crónicas bizantinas, en los mapas de los geógrafos árabes y en las cartas diplomáticas que cruzaban continentes.
La culminación de esta alianza llegó en forma de matrimonios reales, una práctica que sellaba las alianzas más importantes en el mundo medieval. Alrededor del 704, una princesa házara se casó con el emperador Justiniano II, y en 732, otra princesa házara se unió en matrimonio con Constantino V. Estos no eran simples matrimonios políticos, eran símbolos vivientes de la integración de los házaros en la élite política internacional. Imagina a estas princesas de las estepas caminando por los pasillos de mármol del gran palacio de Constantinopla, llevando consigo las tradiciones de su pueblo a uno de los centros de poder más sofisticados del mundo. Sin embargo, esta exposición a Bizancio también trajo consigo influencias que los házaros no habían anticipado completamente. El cristianismo bizantino comenzó a filtrarse en la sociedad házara, plantando semillas que competirían más tarde con otras tradiciones religiosas. Los matrimonios reales no solo trajeron alianzas políticas, sino también ideas, tecnologías y creencias que enriquecerían la cultura házara, pero que también la harían más compleja. Esta complejidad cultural sería tanto una fortaleza como un desafío en los siglos venideros, preparando el escenario para las decisiones religiosas extraordinarias que definirían para siempre el destino de este pueblo único. A mediados del siglo VII, un nuevo poder comenzó a extenderse desde las arenas de Arabia con una fuerza que cambiaría para siempre el mapa del mundo conocido. El Islam, llevado por ejércitos árabes que parecían invencibles, había conquistado Persia, gran parte del Imperio bizantino, y se extendía como un tsunami de fe y conquista hacia el norte. En 642, estas fuerzas llegaron a las fronteras del mundo házaro, iniciando una serie de conflictos que durarían décadas y definirían el carácter militar de ambas civilizaciones. La primera incursión musulmana fue como un rayo que anunciaba la tormenta por venir. Los ejércitos árabes cruzaron el Cáucaso con una determinación que había conquistado imperios milenarios, y sus primeros objetivos fueron las fortalezas que controlaban los pasos montañosos estratégicos. En 661 lograron capturar Derbend, conocida por los árabes como Bab al-Abwab, la puerta de las puertas, una fortaleza que controlaba el paso más importante entre las tierras del Caspio y las estepas del norte. La caída de Derbend no fue solo una victoria militar, fue un golpe psicológico que resonó por toda la región. Pero los házaros no eran un pueblo que se doblegara fácilmente ante la adversidad. En 685, lanzaron una contraofensiva devastadora que demostró que, aunque podían haber perdido batallas, no habían perdido su espíritu de lucha. Sus fuerzas se adentraron profundamente en Georgia y Armenia, llevando la guerra directamente al corazón de los territorios que los árabes creían haber asegurado. Estas incursiones no eran simples raids de venganza, eran campañas calculadas que buscaban no solo recuperar territorio, sino también demostrar que los házaros seguían siendo una fuerza con la que había que contar. Las décadas de 720 trajeron una serie de derrotas que pusieron a prueba la resistencia házara como nunca antes. Los ejércitos árabes, ahora mejor organizados y con mayor experiencia en la guerra de montaña, lograron victorias significativas que empujaron a los házaros hacia el norte. Pero incluso en la derrota, los házaros mostraron una capacidad de adaptación extraordinaria. Transformaron sus tácticas militares, creando un ejército más profesional que combinaba la movilidad tradicional de los jinetes de las estepas con mercenarios especializados y nuevas técnicas de guerra de fortaleza. Estos conflictos constantes forjaron a los házaros de una manera que ninguna otra experiencia podría haberlo hecho. Se convirtieron en maestros de la guerra de guerrillas, expertos en defender pasos montañosos y hábiles en el arte de la retirada estratégica.
Más importante aún, estas guerras los obligaron a expandirse hacia el oeste, hacia las tierras que rodean el río Dnieper, donde encontrarían nuevas oportunidades y nuevos desafíos. La presión militar árabe, paradójicamente, contribuyó a la expansión del poder házaro, empujándolos hacia territorios que se convertirían en fundamentales para su futuro desarrollo como potencia comercial y cultural. El año 737 a.C. quedó grabado en la memoria colectiva házara como el momento más oscuro de su historia, cuando las llamas de la humillación amenazaron con consumir todo lo que habían construido durante generaciones. Marwán ibn Muhammad, conocido por la historia como Marwán el Asno, por su tenacidad implacable, llegó al territorio házaro no como un conquistador cualquiera, sino como un huracán de destrucción que cambiaría para siempre el curso de este pueblo extraordinario. Su campaña fue meticulosamente planificada y ejecutada con una brutalidad que pretendía no solo derrotar a los házaros, sino quebrar su espíritu para siempre. La batalla que siguió no fue una confrontación entre iguales, sino una demostración aplastante del poder militar árabe en su apogeo. Las fuerzas házaras, que habían resistido durante décadas las incursiones musulmanas, se encontraron superadas en número, en organización y en recursos. Imagina la desesperación de los guerreros házaros cuando vieron a sus formaciones desmoronarse bajo el ataque coordinado de un enemigo que había perfeccionado el arte de la guerra a través de conquistas que se extendían desde España hasta Asia Central. La derrota fue tan completa que el propio Kagán házaro se vio obligado a huir, abandonando su capital y a su pueblo en el momento de mayor necesidad. La humillación que siguió fue quizás más devastadora que la derrota militar misma. Marwán no se conformó con la victoria. Impuso una conversión temporal al Islam que representaba la negación de todo lo que los házaros habían sido hasta ese momento. Esta conversión forzada no era solo un cambio de religión, sino un intento de borrar la identidad házara y absorber a este pueblo rebelde dentro del mundo musulmán. Para un pueblo que había basado su resistencia en mantener su autonomía cultural y religiosa, esta imposición representaba una muerte simbólica que dolía más que cualquier herida física. Pero fue precisamente en este momento de mayor oscuridad cuando los házaros demostraron la verdadera fuerza de su carácter nacional. Tan pronto como las fuerzas árabes se retiraron, renunciaron al Islam impuesto y comenzaron uno de los procesos de reconstrucción más notables de la historia medieval. La decisión de trasladar su capital desde Balangar hasta Atil y Til, en el río Volga, alrededor del 750, no fue solo una medida de seguridad, fue una declaración de renacimiento. Atil se convertiría en mucho más que una nueva capital. Sería el símbolo de la capacidad házara de transformar la derrota en oportunidad. El establecimiento de Atil como centro del poder házaro marcó el comienzo de una nueva era que sería recordada como la Edad de Oro de su civilización. Esta ciudad, estratégicamente ubicada en el Volga, se convertiría en uno de los centros comerciales más importantes de Eurasia, un lugar donde convergían caravanas de China, Bizancio, el mundo árabe y los territorios nórdicos. La humillación del 737 se transformó así en la semilla de la grandeza futura, demostrando que los házaros poseían algo que ningún conquistador podía destruir: la capacidad de reinventarse y emerger más fuertes de sus cenizas. Esta retirada estratégica detrás de las montañas del Cáucaso no fue una capitulación, sino una jugada maestra que les permitiría construir un imperio que desafiaría las expectativas de amigos y enemigos por igual. En algún momento entre los años 740 y 838, en los salones de la reconstruida capital házara,
tuvo lugar uno de los eventos más extraordinarios y misteriosos de la historia medieval. El rey Bulan, cuyo nombre resuena a través de los siglos como sinónimo de sabiduría y audacia, se encontraba ante una decisión que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Las presiones llegaban desde todas las direcciones. Los bizantinos ofrecían la gloria del cristianismo ortodoxo. Los árabes prometían la pureza del Islam, pero había una tercera voz, más antigua y susurrante, que hablaba de una fe que no servía a ningún imperio terrenal. La leyenda cuenta que Bulan tuvo un sueño profético en el que un ángel le prometió grandeza si elegía el camino correcto, pero la realidad histórica sugiere una decisión mucho más calculada y brillante. El rey Házaro, demostrando una perspicacia política extraordinaria, organizó lo que sería recordado como el Gran Debate. Imagina la escena: eruditos judíos, sacerdotes cristianos y ulemas musulmanes reunidos en la corte házara, cada uno presentando los argumentos más convincentes de su fe ante un rey que sostenía en sus manos el futuro religioso de toda una nación. Lo que hace fascinante este momento es que Bulan no buscaba simplemente una nueva religión, buscaba independencia espiritual. El cristianismo lo habría convertido en un satélite de Bizancio, el Islam lo habría subordinado al califato, pero el judaísmo le ofrecía algo único, una fe monoteísta sofisticada que no tenía un imperio político que la respaldara. Al elegir el judaísmo, Bulan no solo adoptaba una religión, sino que hacía una declaración de soberanía que resonó por todo el mundo conocido. Era como si dijera: somos lo suficientemente fuertes para elegir nuestro propio camino, incluso si ese camino no tiene ejércitos que lo protejan. La conversión comenzó con la élite, pero su implementación fue gradual y estratégica. Los primeros signos tangibles aparecieron en las monedas, como el famoso Dirham de Moisés del 837, que llevaba inscripciones en árabe que declaraban: Moisés es el mensajero de Dios. Estas monedas no eran solo medios de intercambio, eran declaraciones públicas de una transformación que estaba cambiando la naturaleza misma del Estado házaro. Cada moneda que circulaba por las rutas comerciales llevaba consigo el mensaje de que algo nuevo y extraordinario estaba naciendo en las estepas. La genialidad de esta decisión se hizo evidente en las décadas siguientes. Los házaros habían logrado lo imposible: mantener su independencia política mientras adoptaban una tradición religiosa que les daba legitimidad en el mundo civilizado. No eran paganos bárbaros, ni vasallos de ningún imperio cristiano o musulmán. Eran algo completamente nuevo, un reino judío en el corazón de las rutas comerciales más importantes del mundo. Un experimento histórico que desafiaría todas las expectativas sobre religión, política y poder en la Edad Media. A principios del siglo IX, cuando la decisión religiosa de Bulan había tenido tiempo de echar raíces, ascendió al trono un gobernante cuyo nombre se convertiría en sinónimo de transformación religiosa profunda: Obadiah. Si Bulan había plantado las semillas del judaísmo házaro, Obadiah sería quien las cultivaría hasta convertirlas en un jardín floreciente de erudición y práctica religiosa. Su reinado marcó la transición de una conversión política a una transformación cultural genuina que penetraría en los aspectos más íntimos de la sociedad házara. Obadiah no se conformó con una conversión superficial. Su visión era crear un Estado verdaderamente judío que rivalizara con los centros de aprendizaje de Babilonia y la Tierra Santa. Con una determinación que recordaba a los grandes reformadores religiosos de la historia, invitó a eruditos judíos de todo el mundo, conocido a establecerse en territorio házaro. Imagina las caravanas de sabios llegando desde Bagdad, Córdoba,
Bizancio y otros centros de conocimiento, trayendo consigo pergaminos preciosos, tradiciones orales y una riqueza intelectual que transformaría la capital házara en un faro de aprendizaje judío. La construcción de sinagogas se convirtió en una prioridad que cambió físicamente el paisaje de las ciudades házaras. Estas no eran simples edificios de oración, eran centros comunitarios donde se enseñaba hebreo, se estudiaba la Torá y el Talmud, y se preservaban tradiciones que conectaban a los házaros con una herencia espiritual que se extendía por milenios. Las escuelas talmúdicas que se establecieron durante este período no solo educaban a la élite házara, sino que atraían estudiantes de comunidades judías de toda Europa y Asia, convirtiendo al reino házaro en un centro de peregrinaje intelectual. Sin embargo, la genialidad de Obadiah residía en su comprensión de que una sociedad multiétnica no podía ser transformada de la noche a la mañana. Mientras la nobleza házara adoptaba entusiastamente las prácticas judías, el pueblo común mantenía un mosaico fascinante de creencias que incluía elementos paganos, cristianos e islámicos junto con las nuevas tradiciones judías. Esta diversidad no era vista como un problema a resolver, sino como una fortaleza a preservar. Obadiah entendía que la tolerancia religiosa no era solo una virtud moral, sino una necesidad práctica para gobernar un imperio de 25 a 28 tribus diferentes. El periodo de Obadiah también fue testigo de la creación de una literatura religiosa única que fusionaba la tradición judía con las realidades de la vida en las estepas. Se desarrollaron interpretaciones especiales de la ley judía que tenían en cuenta las necesidades de una sociedad nómada y comercial, creando un judaísmo házaro que era auténticamente judío, pero también distintivamente adaptado a su contexto único. Esta síntesis cultural se convirtió en uno de los logros más notables de la civilización házara, demostrando que era posible mantener la integridad religiosa mientras se respondía creativamente a las circunstancias locales. El legado de las reformas de Obadiah se extendió mucho más allá de las fronteras házaras. Las comunidades judías de todo el mundo comenzaron a mirar hacia el reino házaro como un ejemplo extraordinario de lo que era posible cuando los judíos tenían poder político real. Por primera vez en siglos, había un Estado judío independiente que no solo sobrevivía, sino que prosperaba en el mundo medieval. Esta realidad cambió la autocomprensión judía y plantó semillas de esperanza que florecerían en formas inesperadas en los siglos venideros. Los siglos 8 y 9 fueron testigos de una transformación que convertiría a los házaros de guerreros de las estepas en los maestros comerciales más hábiles de Eurasia. Como si hubieran descubierto el secreto de la alquimia, los házaros aprendieron a transformar su posición geográfica estratégica en ríos literales de oro que fluían hacia su capital. El control de las rutas de la seda, que seguían los valles del Volga y del Don, no era simplemente una ventaja económica, era el fundamento de un imperio que se extendería su influencia desde las costas del Mar Negro hasta las tierras heladas del norte. Imagina por un momento las caravanas que convergían en Atil como ríos tributarios que alimentaban un océano de prosperidad. Desde el este llegaban sedas chinas que brillaban como agua bajo el sol, especias que perfumaban el aire con aromas de jardines paradisíacos y porcelanas tan finas que parecían translúcidas. Desde el oeste venían ámbar del Báltico, pieles de marta del norte europeo que eran más valiosas que el oro y esclavos cuyo comercio, aunque moralmente repugnante para nosotros hoy, era una realidad económica fundamental de la época medieval. Los házaros se habían convertido en los intermediarios indispensables de este intercambio global. Pero los házaros no eran simples recaudadores de peajes,
Eran empresarios sofisticados que habían desarrollado un sistema de tributación y regulación comercial que era la envidia de sus contemporáneos. Cada caravana que pasaba por territorio házaro pagaba impuestos calculados no solo sobre el valor de las mercancías, sino también sobre su destinación final y la temporada del año. Este sistema, conocido como diezmo comercial, era tan eficiente que permitía a los házaros mantener ejércitos, construir ciudades y financiar las actividades culturales y religiosas que definían su sociedad sin imponer cargas excesivas sobre sus súbditos. Atil se transformó durante este período en algo que no tenía precedentes en el mundo medieval. Una metrópoli verdaderamente cosmopolita, donde se podían escuchar docenas de idiomas en los mercados, donde los templos de diferentes religiones coexistían pacíficamente y donde la riqueza fluía con una abundancia que rivalizaba con Constantinopla o Bagdad. Los viajeros de la época describían con asombro una ciudad donde mercaderes judíos, cristianos, musulmanes y paganos comerciaban lado a lado, donde las diferencias religiosas se subordinaban a la ley comercial común y donde la prosperidad había creado un nivel de sofisticación cultural que desafiaba todos los estereotipos sobre la vida en las estepas. La diversidad étnica del imperio se convirtió en su mayor fortaleza económica. Los beks, jefes tribales, que gobernaban las diferentes regiones, no eran simples recaudadores de tributos, sino empresarios locales que entendían íntimamente las necesidades y capacidades de sus territorios. Los alanos aportaban ganado y productos lácteos. Los magiares contribuían con caballos y conocimientos de herrería. Y los eslavos proporcionaban miel, cera y pieles que eran esenciales para el comercio de lujo. Este sistema descentralizado pero coordinado creó una red económica que era sorprendentemente resiliente y adaptable a las cambiantes condiciones del mercado internacional. El florecimiento comercial de los házaros durante este período dorado no fue solo un fenómeno económico, fue una revolución cultural que cambió la naturaleza misma de la sociedad de las estepas. La riqueza permitió el desarrollo de artes, ciencias y literatura. Creó una clase media urbana que no había existido antes en las sociedades nómadas y financió el tipo de tolerancia religiosa y diversidad cultural que se convertiría en la característica más admirada del reino házaro. Era como si hubieran descubierto que el comercio no era solo una forma de ganar dinero, sino una manera de construir civilización. Hacia finales del siglo IX, los házaros habían desarrollado uno de los sistemas de gobierno más innovadores y sofisticados del mundo medieval. Un sistema de doble reinado que dividía el poder entre lo sagrado y lo secular de una manera que no tenía precedentes en la historia. Este sistema, conocido como diarquía, no era simplemente una curiosidad política, sino una solución brillante a los desafíos únicos de gobernar un imperio multiétnico que se extendía desde las montañas del Cáucaso hasta las llanuras del norte de Europa. Era como si los házaros hubieran inventado una forma de gobierno que anticipaba las separaciones modernas entre Iglesia y Estado, pero con una sofisticación que reflejaba siglos de experiencia política. En el corazón de este sistema estaba el Khagan, una figura casi mítica que encarnaba la santidad divina del Estado házaro. Imagínalo como un pontífice supremo cuya presencia era tan sagrada que rara vez aparecía en público, viviendo en un esplendor aislado que lo elevaba por encima de las preocupaciones mundanas del gobierno diario. El Khagan no era simplemente un rey, era el vínculo viviente entre el pueblo házaro y lo divino, una figura cuya legitimidad derivaba no de la fuerza militar, sino de su papel como guardián de la armonía cósmica. Su palacio era descrito por los visitantes como un lugar de silencio reverencial.
donde incluso los cortesanos hablaban en susurros. Junto al Kagán sagrado gobernaba el Bek, el verdadero motor ejecutivo del estado házaro. Si el Kagán era el alma espiritual del reino, el Bek era su cerebro práctico, el hombre que tomaba las decisiones militares, comerciales y administrativas que mantenían funcionando el imperio. Esta división no era accidental, sino deliberada, basada en una comprensión profunda de que el poder absoluto en una sola persona podía ser tanto ineficiente como peligroso. El Bek tenía la autoridad para declarar guerras, negociar tratados, recaudar impuestos y administrar justicia, pero siempre bajo la legitimidad sagrada que solo el Kagán podía proporcionar. Lo que hacía funcionar este sistema era una tradición que dividía a la sociedad házara en házaros blancos y házaros negros, una distinción que iba mucho más allá del color de la piel. Los házaros blancos constituían la élite gobernante, los descendientes de las familias nobles que habían guiado al pueblo desde sus días nómadas hasta su prosperidad imperial. Eran los que habían adoptado más completamente el judaísmo, los que hablaban múltiples idiomas y los que entendían las complejidades de la diplomacia internacional. Los házaros negros, por otro lado, representaban a la población común, incluyendo a las tribus tributarias y a los grupos étnicos diversos que habían sido incorporados al imperio a través de conquista o alianza. Esta diarquía no era solo un arreglo político, era una manifestación física de la filosofía házara sobre el equilibrio y la armonía. Reflejaba influencias tanto túrquicas como iranias, fusionando tradiciones ancestrales de las estepas con ideas sofisticadas sobre el gobierno que habían sido refinadas a través del contacto con Bizancio, Persia y el mundo árabe. El sistema permitía que el Estado házaro mantuviera su legitimidad tradicional mientras adaptaba estructuras de gobierno que podían manejar las complejidades de un imperio comercial moderno. La genialidad de este sistema se hizo evidente en su capacidad para mantener la estabilidad interna mientras se enfrentaba a amenazas externas constantes. La división de poderes significaba que ninguna facción podía dominar completamente el Estado, creando un sistema de controles y equilibrios que prevención las crisis de sucesión que plagaban a otros reinos medievales. Al mismo tiempo, la naturaleza sagrada del Kagán proporcionaba una fuente de unidad que trascendía las divisiones étnicas y religiosas, mientras que la autoridad práctica del Bek aseguraba que el gobierno pudiera responder rápidamente a las crisis. Era un experimento en gobierno que demostró que los pueblos de las estepas podían ser tan innovadores políticamente como cualquier civilización sedentaria, creando instituciones que funcionarían efectivamente durante siglos. En la década de 830, cuando el imperio házaro había alcanzado la cima de su prosperidad, sus gobernantes miraron hacia el horizonte con una mezcla de orgullo y aprensión creciente. Las riquezas que fluían por sus territorios habían atraído no solo comerciantes pacíficos, sino también la codicia de pueblos nómadas, cuya hambre de botín crecía con cada relato de la opulencia házara. Era como si el éxito mismo del imperio hubiera encendido una señal que atraía peligros desde todas las direcciones, obligando a los házaros a transformarse una vez más, esta vez de comerciantes prósperos en arquitectos militares. La respuesta házara a estas amenazas crecientes fue una obra maestra de ingeniería militar que demostraría que habían aprendido no solo de sus propias tradiciones, sino también de las civilizaciones más avanzadas de su época. Con la ayuda técnica de Bizancio, cuyas técnicas de construcción eran legendarias, los házaros emprendieron la construcción de Sarkel, una fortaleza en el río Don, que se convertiría en el símbolo más duradero de su determinación de proteger lo que habían construido. Imagina la escena.
Ingenieros bizantinos trabajando codo a codo con artesanos jázaros, fusionando la sofisticación arquitectónica del Imperio Romano de Oriente con el conocimiento íntimo del terreno que solo los pueblos de las estepas podían poseer. Sarkel no era simplemente una fortaleza, era una declaración arquitectónica de que los jázaros habían evolucionado más allá de sus orígenes nómadas sin perder su esencia guerrera. Sus muros de piedra blanca se alzaban desde las orillas del Don como una montaña artificial, visible desde kilómetros de distancia y diseñada tanto para impresionar como para defender. La fortaleza controlaba uno de los cruces de ríos más estratégicos de toda la región, permitiendo a los jázaros monitorizar y controlar el movimiento de pueblos como los magiares y los pechenegos, cuyas migraciones amenazaban constantemente con desestabilizar el equilibrio de poder que los jázaros habían trabajado tan duramente para establecer. Pero Sarkel era solo la joya más brillante en una corona de fortificaciones que se extendía por todo el territorio jázaro. Ciudades como Samandar en el Cáucaso y Kerch en Crimea se transformaron en bastiones fortificados que servían múltiples propósitos. Eran centros administrativos donde los beks locales ejercían la autoridad gázara, mercados donde convergían las rutas comerciales regionales y fortalezas que podían resistir sitios prolongados. Esta red de ciudades fortificadas creó un sistema defensivo que era tanto flexible como robusto, capaz de responder a amenazas que venían desde cualquier dirección. Lo verdaderamente notable de estas construcciones era cómo reflejaban la evolución cultural de los jázaros. Ya no eran los nómadas que habían emigrado desde Asia Central siglos atrás. Se habían convertido en maestros de la guerra sedentaria sin perder su movilidad característica. Las fortalezas jázaras incorporaban innovaciones que permitían a las guarniciones mantener caballos dentro de los muros, facilitando salidas rápidas para hostigar a los enemigos, mientras que los almacenes subterráneos podían sostener a los defensores durante meses de asedio. Era como si hubieran logrado cristalizar en piedra la filosofía militar que había guiado a su pueblo durante generaciones. La capacidad de ser tanto la roca inmovible como el viento que no se puede atrapar. Sin embargo, estas impresionantes fortificaciones también representaban algo más sutil y ominoso: el reconocimiento de que el mundo estaba cambiando de maneras que ponían en peligro la supervivencia misma del imperio jázaro. Las alianzas que se forjaban durante esta época, particularmente con las tribus húngaras y otros grupos migratorios, revelaban una comprensión creciente de que los jázaros ya no podían depender únicamente de su fuerza para mantener su posición dominante. Las fortalezas eran hermosas y funcionales, pero también eran admisiones silenciosas de que la era de la supremacía jázara incontestada estaba llegando a su fin. La década de 830 no solo trajo la construcción de fortalezas impresionantes, sino también las primeras grietas serias en la unidad interna que había sido la fuerza secreta del éxito jázaro durante siglos. La rebelión de los Kabares no fue simplemente un alzamiento político, fue el síntoma de tensiones profundas que habían estado gestándose bajo la superficie brillante de la prosperidad imperial. Como una falla geológica que finalmente cede bajo presión acumulada. Esta rebelión reveló que el mosaico multiétnico, que había sido la gloria del imperio jázaro, también contenía las semillas de su potencial destrucción. Los Kabares representaban algo que los arquitectos del Estado jázaro habían subestimado: la resistencia cultural de los pueblos que habían mantenido sus identidades distintivas incluso después de siglos de inclusión en el imperio. Estos grupos, que habían sido parte integral del éxito comercial y militar jázaro, comenzaron a ver las reformas religiosas judías no como una evolución natural, sino como una imposición
que amenazaba tradiciones ancestrales que valoraban más que la prosperidad material. Imagina la tensión en las asambleas tribales donde ancianos venerables debatían si los beneficios de permanecer en el imperio házaro justificaban el precio de ver a sus hijos adoptar costumbres que consideraban ajenas. La rebelión misma fue tanto dramática como reveladora de las complejidades inherentes en el gobierno de un imperio multiétnico. Los kabares no se limitaron a protestar o negociar. Tomaron la decisión radical de abandonar completamente el territorio házaro, llevando consigo no solo a sus familias y rebaños, sino también conocimientos militares y comerciales que habían contribuido al poder házaro. Su alianza con los húngaros que migraban hacia Etelkos, la región entre el Dnieper y el Dniester, no fue accidental. Fue una declaración de que preferían la incertidumbre de la migración a la certidumbre de la asimilación cultural. El impacto de esta rebelión fue mucho más profundo que la simple pérdida de territorio o población. Por primera vez en su historia, los házaros se enfrentaron a la realidad de que su modelo de tolerancia e inclusión tenía límites naturales que no habían anticipado completamente. La sociedad házara, que había sido celebrada por su capacidad de integrar diferentes grupos étnicos y religiosos, descubrió que había aspectos de la identidad cultural que resistían la integración, sin importar cuán beneficiosa fuera económicamente. Era como descubrir que el instrumento que habían perfeccionado durante siglos tenía cuerdas que no podían afinarse en armonía. Las tensiones étnicas que surgieron durante este período se manifestaron de maneras que iban más allá de la rebelión kabar. En las ciudades házaras comenzaron a aparecer barrios que se organizaban más por origen étnico que por función económica, mientras que en las escuelas donde se enseñaba hebreo, algunos padres comenzaron a insistir en que sus hijos también aprendieran las lenguas ancestrales de sus pueblos. Estos no eran signos de desintegración inmediata, sino síntomas de una transformación en la naturaleza misma de la identidad házara, de un concepto basado en la lealtad política hacia uno más complicado que incluía elementos religiosos, étnicos y culturales que no siempre se alineaban perfectamente. La respuesta del gobierno házaro a estas tensiones reveló tanto su sofisticación como sus limitaciones. En lugar de responder con represión masiva, optaron por una estrategia de acomodación selectiva que permitía mayor autonomía cultural a cambio de lealtad política continuada. Sin embargo, esta flexibilidad también creó precedentes que otros grupos étnicos pronto comenzarían a explotar, estableciendo un patrón de concesiones que gradualmente erosionaría la autoridad central. Era como si los házaros hubieran descubierto que el arte de gobernar un imperio diverso requería un equilibrio tan delicado que cualquier ajuste en una dirección creaba desequilibrios en otra, iniciando un proceso que sería cada vez más difícil de controlar en las décadas venideras. Desde las brumas del norte llegó una amenaza que los házaros no habían anticipado completamente, una fuerza que combinaría la ferocidad vikinga con la ambición eslava de una manera que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa oriental. Los Rus, esos guerreros comerciantes que navegaban los ríos como otros pueblos, cruzaban las estepas, representaban algo completamente nuevo en el mundo que los házaros conocían. Un enemigo que no solo buscaba botín o territorio, sino que tenía la capacidad organizativa y la visión estratégica para construir un estado rival que desafiaría directamente la hegemonía házara sobre las rutas comerciales más lucrativas de Eurasia. Los primeros encuentros del siglo IX habían sido relativamente menores, enfrentamientos que los házaros habían manejado con la confianza de quienes habían vencido amenazas mayores en el pasado. Pero las campañas de 913-943
revelaron que los Rus habían evolucionado de simples incursores a arquitectos de un proyecto imperial que rivalizaría directamente con el poder házaro. Imagina la sorpresa y el creciente respeto de los comandantes házaros cuando se dieron cuenta de que estos guerreros del norte no solo podían luchar con la ferocidad de los vikingos, sino que también entendían la importancia del comercio, la diplomacia y la construcción de alianzas de una manera que recordaba sus propias estrategias de siglos anteriores. La correspondencia entre el rey házaro José y Hasdai ibn Shaprut a mediados del siglo X nos proporciona una ventana fascinante hacia la mente de un gobernante que se daba cuenta de que su reino, en el apogeo aparente de su poder, enfrentaba desafíos que podrían ser existenciales. En estas cartas, José describía un reino que se extendía desde el Cáucaso hasta el Volga, que controlaba pueblos desde los alanos hasta los búlgaros y que mantenía un ejército que podía poner en el campo decenas de miles de guerreros. Sin embargo, entre líneas, se podía detectar una preocupación creciente sobre estos enemigos del mar que llegaban desde el norte con una persistencia que sugería intenciones más profundas que el simple saqueo. Los Rus habían desarrollado una estrategia que atacaba directamente el corazón del poder házaro, el control de las rutas comerciales y la lealtad de los pueblos tributarios eslavos. En lugar de enfrentar directamente a los ejércitos házaros en campo abierto, donde la experiencia de siglos en guerra de estepas daba ventaja a los házaros, los Rus utilizaban su movilidad fluvial para atacar asentamientos clave, interrumpir el comercio y, más peligrosamente, ofrecer a las tribus eslavas una alternativa al dominio házaro. Era como si hubieran estudiado cuidadosamente las fortalezas y debilidades del sistema házaro y hubieran diseñado una estrategia específicamente calibrada para explotarlas. Lo que hacía particularmente peligrosos a los Rus era su capacidad de combinar la guerra con la construcción de instituciones duraderas. No eran simplemente conquistadores que saqueaban y se retiraban. Estaban estableciendo centros de poder permanentes en Kiev, Nóvgorod y otras ciudades que se convertirían en las bases de un reino rival. Su adopción del cristianismo ortodoxo, aunque inicialmente más política que espiritual, les daba acceso a las redes diplomáticas bizantinas y legitimidad en el mundo cristiano, de una manera que complementaba perfectamente sus ambiciones territoriales en tierras tradicionalmente controladas por los házaros. La tragedia de este conflicto era que tanto los házaros como los Rus representaban experimentos extraordinarios en la construcción de estados multiculturales en la Europa medieval temprana. En circunstancias diferentes, podrían haber sido aliados naturales, pueblos que compartían una comprensión sofisticada del comercio, la guerra y la diplomacia. Sin embargo, sus ambiciones coincidentes sobre el control de las mismas rutas comerciales y los mismos pueblos tributarios los ponían en un curso de colisión que se haría cada vez más inevitable. Era como ver a dos maestros de ajedrez jugando una partida donde ambos entendían perfectamente las reglas, pero donde la naturaleza del juego dictaba que solo uno podía ganar. El año 965 amaneció como cualquier otro en el territorio házaro, con caravanas preparándose para la temporada comercial y diplomáticos, intercambiando las cortesías habituales que habían mantenido la paz durante décadas. Pero en las cortes de Kiev, un joven príncipe llamado Sviatoslav Imir había estado forjando planes que convertiría este año en el más catastrófico de toda la historia házara. No era simplemente otro líder rus ambicioso, era un estratega militar de genio que había estudiado cuidadosamente las debilidades del imperio házaro
y había desarrollado una campaña diseñada no solo para derrotar a los jázaros, sino para destruir para siempre su capacidad de recuperarse. La campaña que siguió no fue una guerra tradicional de las estepas, con escaramuzas prolongadas y negociaciones intermitentes. Sviatoslav había aprendido de las experiencias de sus predecesores y había desarrollado una estrategia de guerra total que atacaba simultáneamente los pilares militar, económico y psicológico del poder jázaro. Sus fuerzas se movieron con una coordinación que tomó por sorpresa incluso a los veteranos comandantes jázaros, que habían enfrentado a enemigos formidables durante generaciones, pero nunca a alguien que combinara la ferocidad vikinga con la planificación estratégica de un comandante entrenado en las sofisticadas tradiciones militares bizantinas. La caída de Sarkel fue más que una derrota militar. Fue un golpe psicológico que resonó por todo el imperio como el rugido de un terremoto. Esta fortaleza, que había sido construida con la ayuda de los mejores ingenieros bizantinos y que había resistido todos los ataques durante más de un siglo, se desplomó ante el asalto de Sviatoslav como si fuera de papel. Los refugiados que huyeron de la fortaleza en llamas llevaron consigo relatos de una destrucción tan completa que parecía imposible. Historias de muros que habían protegido generaciones reducidos a escombros humeantes en cuestión de días. Era como si el símbolo mismo de la permanencia jázara hubiera demostrado ser una ilusión. Pero fue la destrucción de Atil lo que marcó verdaderamente el fin de una era. La capital jázara, que había sido durante siglos el corazón pulsante del comercio euroasiático, se convirtió en 969 en una pira funeraria que iluminó el cielo durante días. Imagina la escena, los palacios donde se habían tomado decisiones que afectaban a continentes enteros convertidos en cenizas, las sinagogas donde se había estudiado la Torá durante generaciones reducidas a ruinas carbonizadas, y los mercados donde había resonado la Babel de docenas de idiomas silenciados para siempre. No era solo la destrucción de una ciudad, era la aniquilación de un mundo entero. Lo que hacía particularmente devastadora esta conquista era que Sviatoslav no se contentó con la victoria militar. Entendía que el poder jázaro se basaba en redes complejas de lealtad, comercio y prestigio que debían ser completamente desmanteladas para prevenir cualquier renacimiento futuro. Sus fuerzas persiguieron sistemáticamente a la élite jázara, capturaron los tesoros que habían financiado siglos de diplomacia y comercio y destruyeron los registros y bibliotecas que contenían la memoria institucional del Estado. Era como si hubiera decidido que los jázaros no solo debían ser derrotados, sino borrados de la historia. La velocidad con la que se desplomó el imperio jázaro sorprendió incluso a sus enemigos. Un estado que había resistido a árabes, bizantinos y pechenegos durante siglos se fragmentó en menos de 5 años bajo el ataque concentrado de Sviatoslav. Los supervivientes de la élite jázara se dispersaron hacia Crimea, el Cáucaso y tierras aún más distantes, llevando consigo solo los recuerdos de una grandeza que se había desvanecido como humo en el viento. Era el fin no solo de un imperio, sino de un experimento único en tolerancia, comercio y gobierno que no volvería a repetirse en esa forma en la historia medieval. La tormenta de Sviatoslav había barrido no solo un reino, sino toda una forma de ver el mundo. En los años que siguieron a la catástrofe del 965-969, cuando el humo de Atil finalmente se desvaneció y los últimos ecos de la batalla se silenciaron, comenzó un capítulo final que fue tanto melancólico como extraordinario en su testimonio de la resistencia humana. Los jázaros que habían sobrevivido a la destrucción de su mundo no simplemente desaparecieron en la noche de la historia,
se dispersaron como semillas llevadas por vientos de tragedia, algunas encontrando suelo fértil en tierras lejanas, donde florecerían de formas inesperadas, otras perdiendo gradualmente su identidad distintiva en el gran río de la migración medieval. Los refugiados que llegaron a Crimea establecieron comunidades que persistirían hasta los siglos XI y XII, manteniendo vivas tradiciones que se habían forjado en las estepas del Volga, pero adaptándose a la vida en las costas del Mar Negro. En las montañas del Cáucaso, otros grupos jázaros se mezclaron con poblaciones locales, preservando elementos de su herencia en cuentos folclóricos, tradiciones culinarias y prácticas religiosas que los etnógrafos modernos todavía pueden rastrear en algunas comunidades remotas. Algunos se convirtieron al Islam, integrándose en el mundo musulmán expansivo, mientras que otros mantuvieron su judaísmo adoptivo, convirtiéndose en parte de las comunidades judías dispersas de Europa Oriental. Pero quizás la contribución más duradera de los jázaros no fue lo que preservaron de su propia cultura, sino lo que habían dado al mundo durante sus siglos de dominio. Su papel como buffer entre el mundo cristiano y el musulmán había permitido que Europa se desarrollara sin la presión constante de la expansión árabe que podría haber cambiado completamente el curso de la civilización occidental. Las rutas comerciales que habían establecido y protegido continuaron funcionando mucho después de su caída, proporcionando las bases económicas para el crecimiento de los reinos que los sucedieron, incluyendo la propia Rus de Kiev, que había causado su destrucción. El sistema legal que habían desarrollado, con su sofisticada mezcla de tradiciones túrquicas, influencias bizantinas y principios judíos, dejó huellas profundas en las leyes de los pueblos eslavos que habitaron sus antiguos territorios. Los códigos comerciales, los procedimientos de arbitraje y los principios de tolerancia religiosa que habían sido características distintivas del gobierno jázaro fueron adoptados y adaptados por sus sucesores, creando una continuidad legal que persistió mucho más allá del Estado que los había originado. Era como si las instituciones jázaras hubieran sido tan innovadoras y efectivas que sobrevivieron al Estado que las había creado. En el mundo intelectual judío, el legado jázaro fue aún más profundo y duradero. La existencia de un reino judío independiente y próspero había cambiado fundamentalmente la autocomprensión judía y había proporcionado un modelo alternativo al exilio y la dispersión que había caracterizado la experiencia judía durante siglos. Obras como el Kusari de Judá Halevi no solo preservaron la memoria del reino jázaro, sino que la transformaron en un símbolo de las posibilidades no realizadas del pueblo judío, una inspiración que resonaría a través de los siglos hasta llegar a influir en el pensamiento sionista moderno. Los jázaros también habían demostrado algo que era revolucionario para su época, que era posible crear un Estado multiétnico y multirreligioso que funcionara no a pesar de su diversidad, sino debido a ella. Su modelo de tolerancia religiosa, gobierno descentralizado, integración económica, anticipó muchos de los principios que las sociedades modernas consideran fundamentales para la convivencia pacífica en comunidades diversas. Aunque su experimento político finalmente sucumbió a las presiones militares y las fuerzas históricas de su época, había probado que tales sociedades eran posibles, plantando semillas de esperanza que florecerían en contextos muy diferentes en siglos posteriores. Así, cuando la historia jázara finalmente se desvaneció en los archivos de los cronistas medievales, no desapareció completamente. Se transformó en algo más sutil, pero igualmente poderoso. Un legado de posibilidades, un testimonio de que incluso en las épocas más brutales de la historia humana,
era posible construir sociedades basadas en la tolerancia, la prosperidad compartida y el respeto mutuo. Los jázaros habían sido los guardianes silenciosos de las encrucijadas de la historia, y aunque su guardia finalmente terminó, las rutas que habían protegido continuaron llevando no solo bienes y riquezas, sino también ideas y sueños que enriquecerían al mundo mucho después de que su reino hubiera sido olvidado por todos, excepto por los historiadores más dedicados.